En la pantalla, jóvenes. ¿Estamos ahí? ¿Ven bien la pantalla y me escuchan? Sí, Vaya. Ustedes que se las saben todas de estas, yo quiero ver la pantalla, pero me voy a la presentación. Ahorita sí. sí, ya se ve la presentación. Bueno, jóvenes, así nos vamos a ir. Liz, Este, mire, para que se sí, vea un poco más grande, a la par de donde puede regular el abajito, abajito a mano derecha. No, no, más arribita, por ahí, más derecha, a la otra, o sea, a la par, ahí, para que la podamos poner en grande. Ahí, vale, chévere. Bueno, jóvenes, esta tarde, como ya vamos entrando en lo que es el estudio de las células que tanto conocemos, y ya le llamamos elementos formes, le hemos llamado elementos formes. ¿Está bien el sonido, mi voz? Sí, Lick, todo bien. Vale, perfecto. Entonces, sí, perfecto. Entonces, sí, lo que es la hematopoiesis, tenemos que hablar de hematopoiesis, ¿verdad? Porque de aquí arrancamos y ya van a ir conociendo ustedes desde lo que hemos dicho es del origen de las células y por eso es que se incluyó en el programa este tema de hematopoiesis en embrión, feto y adulto. Tenemos entonces que como objetivos se han planteado que para ustedes pues deben de conocer las diferentes etapas de la hematopoiesis, ¿verdad? Como son la eritropoiesis, leucopoiesis, megacariocitopoiesis y así vamos a ir avanzando hasta que lleguemos hasta algunas alteraciones o eh, patologías que se presentan eh, por causa de la mala formación o la buena formación de las células, de la sangre. Sí es importante también mencionar lo que es la hematopoiesis extramedular y al final la formación de las células pues viene de investigaciones desde hace mucho tiempo y han surgido varias teorías acerca de la formación de los elementos, pero entonces se ha concluido en una, es la que ahorita más se ha establecido y vamos a hablar, aunque sea un poquito de cada una de ellas. Entonces, jovencitos, hematopoiesis. A ver, como yo aquí tengo la lista y ahí se les mencionaba de que era participativa, ¿verdad? Entonces, a ver, Tania, ¿qué entonces entendemos por hematopoiesis, Tania? Tania, a ver, Lil, hola. ¿No sería, Lick, la producción de nuevas células o como la salida de nuevas células sanguíneas? ¿La salida o la formación? ¿La salida o la formación?
La Sería formación sería. La la formación y la formación. maduración de las células. Ajá, la formación de las células. Como dice aquí, acuérdense que cuando nos dicen hematología, hematoma, nosotros desde ya ustedes pues sí lo relacionan con la sangre. Hemato viene de sangre. Poiesis es formación, entonces es la formación de las células. Aquí una definición que podríamos hacer así es el proceso de maduración, desarrollo, no, de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre, como son, ya ustedes saben, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, que son los únicos que normalmente deben de circular en la sangre, los únicos, tres. A partir, esta formación se realiza pues a partir de un precursor celular común e indiferenciado, y este es la célula madre que vamos a conocer, es la célula madre hematopoyética, es pluripotencial precisamente porque da origen a varias células, no que se queda ahí nomás, sino que hay una línea de maduración de cada una de ellas, de los rojos, de los blancos, de las plaquetas, hasta llegar a ser las células maduras, que son con las que nosotros, primero que conocemos más y que vamos a conocer más sus funciones en el resto del programa, y que son las células maduras, ¿verdad? Entonces, a partir de una célula madre hematopoyética, por eso es pluripotencial, lo pueden encontrar también como hemocitoblasto, ¿verdad? A la célula madre. También se le conoce como unidad formadora de colonias, a veces solamente por sus siglas UFC, y en inglés pues lo van a encontrar como stem cell. La hematopoiesis tiene lugar en diferentes sitios, en donde una red de células estromales y sus productos van regulando cada una de las etapas que conducen a la formación de las células primitivas, a las intermedias y a las que por último son las células maduras que vamos a conocer. Entonces, hablando de hematopoiesis, se describen dos tipos de hematopoiesis, la hematopoiesis prenatal y la hematopoiesis postnatal. Y aquí con una figurita bien bonita que tenemos, nos vemos pues que acá embriones en la etapa prenatal, en varios estadios, en gestación, y aquí la postnatal, que sería la del adulto, en donde está representada por este hueso largo, pero acá pues es la médula de estos huesos largos, en este caso, en donde se originan las células rojas, las blancas y las plaquetas. Entonces, la hematopoiesis prenatal o también llamada mesoblástica, es donde se generan las células en el saco vitelino, en el hígado, en el vaso, en ganglios linfáticos, en timo y en médula ósea. Vamos a ver más adelante que se habla más que todo del saco vitelino, del hígado y del vaso y de la médula ósea. Y la hematopoiesis postnatal, que es la que vemos acá, o adulta, ¿verdad? Que aquí está bien indicado, es la que se produce, se lleva a cabo en lo que es la médula ósea. Entonces, el esquema es más que para ilustrar la hematopoiesis. Entonces, ¿qué se produce? La hematopoiesis prenatal o, ¿cómo dijimos que se llamaba? A ver, Adriana, ¿cómo dijimos que era la hematopoiesis prenatal no voy con Adriana, o mesoblástica? ¿Dónde es que se produce? Entonces, aquí en este ejemplo, en este esquema bien sencillo está en el embrión, ¿verdad? Entre el segundo y séptimo mes de vida intrauterina, pues es el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos. Dijimos que en menos
en menos cantidad se producen en el timo, ¿verdad? Y al final, pues, en la médula ósea, que es lo que perdura por el resto de la vida del humano, ¿verdad? En la médula ósea, después del nacimiento. No vamos ahí. En donde, ah, en donde, pues sí, es la médula ósea la que después permanece después del nacimiento y ahí es donde comienza, o no es que comience, de ahí ya vamos a ver una esquema en donde la producción de células por parte de la médula ósea se comienza un poquito antes del nacimiento, pero sí es la que perdura hasta toda la vida. Entonces, para hablar de la hematopoiesis prenatal, es la que se considera, pues no es que se considere, se establece desde la fecundación hasta el nacimiento. Se inicia 2 semanas después de la concepción, desde la fecundación hasta más o menos el tercer mes y medio lunares de gestación. La verdad es que nosotros no trabajamos con meses lunares de gestación. Por allá dijimos de que es más o menos al 7º mes de vida intrauterina, donde se inicia lo que es la no, hasta donde se termina la hematopoiesis prenatal, ¿verdad? Esta comprende 3 periodos: el periodo embrionario, el hepático y el mieloide. Bueno, en este otro esquema tenemos acá el periodo, las 3 fases de la hematopoiesis embrionaria. Dijimos que es el mesoplástico, luego se van produciendo células en el periodo hepático y por último el mieloide, ¿verdad? Fíjense que para realmente hablar de cada uno de los periodos, pues tenemos primero el periodo embrionario. Por supuesto que es, ¿verdad?, adictos el embrión, como vemos acá. Y se trae a mencionarlo porque para hacer un recordatorio. Vamos a hablar, dice, las primeras células de la sangre, que es lo que nos interesa, se producen en sitios extraembrionarios. Pues ubiquémonos. Este es un embrión, ¿verdad? Y lo tenemos. Está la placenta extraembrionaria, el cordón umbilical, el embrión propiamente dicho, el líquido amniótico que está dentro de lo que es el, el embrión, que recubre, y esta que sería la bolsa amniótica, ¿verdad? Y el líquido amniótico. Lo que le quiero enseñar es lo siguiente. Acá tenemos, si nosotros en el periodo embrionario vamos a hablar del saco vitelino, ubiquémonos, recordémonos. Hablar de embriología, ustedes saben que es algo bastante extenso, pero sí, al menos ubicarnos y ver dónde es que se encuentra, cuál es el saco vitelino, qué es el saco vitelino. Si es que ahí donde se van a dar inicio, vamos a ver que ahí se van a dar inicio la formación de las primeras células de la sangre. Entonces hablemos del saco vitelino con este sencillo, figura que tenemos aquí. Se forma, dice, durante el desarrollo temprano del embrión. Este sería el embrión. Las funciones que tiene el saco vitelino son producir y transportar nutrientes y oxígeno en las primeras semanas de gestación. Él es la responsabilidad. Así como también es responsable de eliminar desechos metabólicos como CO2 del feto. El saco vitelino posteriormente se atrofia, va desapareciendo, ¿verdad? A medida que el embrión pues va desarrollándose, así este saco pues va desapareciendo. Importante hablar así,
medio ubicarnos en el saco vitelino. ¿Por qué? Porque dentro del saco vitelino se agregan células mesenquimatosas dentro de ellos, en racimos. Estos se conocen como, ustedes ya los deben haber, ya los conocen, son los islotes sanguíneos de Wolf. ¿Por qué son importantes los islotes sanguíneos de Wolf? Porque las células mesenquimatosas que darán lugar a la formación de estas células mesenquimatosas van a dar lugar a la formación de vasos sanguíneos extraembrionarios y a las primeras células sanguíneas del embrión. Así de sencillo. Quiere decir entonces, dice, darán lugar a la formación de vasos extraembrionarios. Las células de la periferia de acá van a dar origen a las células endoteliales de los vasos sanguíneos primitivos. Quiere decir que aquí es donde se forman las células que forman esa capa, la más interna de los vasos sanguíneos, la que está más en contacto con lo que es la circulación de la sangre, extraembrionaria. Y las células del centro son las que van a dar origen a las células sanguíneas primitivas. Bueno, estas células se llaman células hemáticas primitivas, células precursoras pluripotenciales, que son responsables de la formación de las células rojas de la sangre. Y estos son y estos son los eritroblastos primitivos. Son los primerititos. Los primerititos que se forman, ¿verdad? A ver, voy a hacer una preguntita aquí. A ver, con tanto que me confundo con Wilder. A ver, Wilder. Si estamos hablando de eritroblastos primitivos, ¿a qué tipo de células nos referimos? Voy a ayudar. A las rojas, a las blancas, a las plaquetarias. A las rojas. A las rojas. ¿Y qué quiere decir que son eritroblastos? Usted conoce por qué no se llaman eritrocitos, sino que eritroblastos. A ver. Se le da el prefijo blastos a todas las células inmaduras. Por eso que se Sufijo. llama Sufijo. sufijo, sí, sufijo. Blastos a todas las células inmaduras. Ajá. O sea, entonces quiere decir, para ir ubicándonos, que es en esta etapa donde se forman las primeras células de la sangre y que son las células rojas, los eritrocitos, pero que se dan inicio, como ya habíamos hablado, de que hay una célula madre, ¿verdad? Entonces, esa célula madre se va a ir diferenciando, luego madurando, pero a partir de la célula madre, luego los eritroblastos, que son las células más inmaduras, precisamente por lo que decía Wilber, que en este caso que blastos significa inmaduros. Y aquí los tienen, miren, los eritroblastos primitivos, que serían estos. Miren, este sería ya un glóbulo rojo oscuro, ¿verdad? Estos serían los primitivos, los primeros, ¿verdad? Ellos también se conocen como eritroblastos de primera generación. Bueno, aquí tenemos en esta figura, en esta imagen, en este campo microscópico, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Carla Fidelina. Este es un frotis de sangre, es que se me olvida de que ya no son frotis, son extendidos. Este es un extendido de médula ósea o de sangre. A ver, Carla. Yo diría que es de médula porque está ese eritroblasto. Correcto, aquí está, ¿verdad? Aquí están los eritroblastos. Los eritroblastos, este se llama, y así lo van a aprender cuando vean eritropoiesis, eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromático, y este, por sus características morfológicas, eritroblasto ortocromático.
Y Carla dice que este es un frotis, un extendido de médula ósea porque hay células inmaduras y también hay maduras. Estos serían glóbulos rojos. Y aquí también aparece un linfocito ya maduro, maduro, ¿verdad? E inmadurez, células inmaduras. En esta figura también, pues sí, ¿verdad? Tenemos, fíjense que en el atlas de Abbott todavía existen esta figura. Hay 3 líneas, ¿verdad? Si ven aquí, acá. Esta es la normal, eritroblastos, pero aquí llegan a eritroblasto, eh, eh, ¿cómo es? Basófilo y el eritroblasto policromático. Hasta aquí los han puesto. ¿Pero por qué 3? Porque esta representa cuando hay una anemia por deficiencia de vitamina B12. Y aquí cuando hay deficiencia de hierro, y esta es la normal, por aclaración, porque 3, pero en las 3, ¿verdad? En las 3, ustedes ven que desde ya las características morfológicas son bien inmaduras. Estas son características de inmadurez. Citoplasma, el núcleo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos, este sería la primera célula de las más inmaduras. Estas, de hecho, que si yo me las encuentro, que difícilmente las vamos a encontrar en un extendido de sangre, ¿verdad? Pero si esto no es nada que se parezca a un glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces, sí, estos son eritroblastos y sus características morfológicas de inmadurez. El tipo de hemoglobina que también se maneja en estas células inmaduras es un tipo de hemoglobina embrionaria que se identifica por así, hemoglobina embrionaria. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de hemoglobinas, que tenemos que ir desglosando lo que es los componentes del glóbulo rojo. Se conoce como hemoglobina F, hemoglobina fetal. Y en el glóbulo rojo, fíjense que también se identifican otro tipo de hemoglobinas que solamente están presentes en el embrión, como dicen aquí, que son la hemoglobina Gover 1, tipo 1, el Gover tipo 2 y la hemoglobina Portland. Como les digo, como ya hay una clase específica para hemoglobinas, ahí nos vamos a dar curso. Bueno, esto fue para el periodo embrionario, pero dijimos que poco a poco las células a medida que el embrión desarrolla, pues también se va desarrollando las células que se van formando. Ahí se da el periodo hepático. Entre las células mesenquimatosas que habíamos hablado, se encuentran también células hepáticas. Y entonces ahí, ¿verdad? Hay un nivel, vamos a ver una gráfica ahí en donde se ve que el periodo hepático se viene iniciando allá por el 1,5 mes lunar de gestación y termina más o menos al 9º mes de vida embrionaria. Entonces aquí avanzando, ¿verdad? En el desarrollo del embrión, el hígado se va convirtiendo en ser el principal lugar de formación de las células sanguíneas. Ya no es tan embrionario, sino que es embrionario, pero ya es más desarrollado, ¿no? Es el hígado entonces quien adquiere el compromiso de formar las células de la sangre. Y entonces aquí vamos a ver que ya no solamente se van a formar las células rojas, como son los eritroblastos, sino que poco a poco se van formando células de la línea blanca y de la plaquetaria. Van apareciendo leucocitos y plaquetas para la formación de leucocitos y plaquetas. Entonces, en el periodo hepático, los principales órganos hematopoyéticos serán pues, el hígado, el vaso,
y en muy poca cantidad en el timo. El tipo de hemoglobina que se forma o que se encuentra en este periodo hepático del embrión, en el embrión es el tipo de hemoglobina siempre fetal o hemoglobina F como se representa. Y se mencionaba ahí que también se le conoce como periodo hepatoesplénico porque el vaso tiene una participación también en la formación de células sanguíneas. Y esta, vamos a ver, que se inicia durante el segundo al séptimo mes de gestación, ¿verdad? Por eso se conoce también como periodo hepatoesplénico. El vaso tiene parte en la formación también, pero es menor, es menor. Y por último, pues, en esta hematopoiesis prenatal, se da inicio, más o menos dice acá, en el cuarto mes de gestación, hasta que nace y posteriormente también se va formando o se va dando el periodo medular o mieloide, ¿verdad? Como dice aquí, pues se inicia en el cuarto mes de gestación hasta el nacimiento. Creo que acá tenemos, bueno, lo que mencionábamos, que dentro de la hematopoiesis prenatal, ¿verdad? A medida que va avanzando en desarrollo, el desarrollo del embrión, pues también se da inicio se da inicio el periodo mieloide. Este se inicia más o menos, esto varía, ¿verdad? Vamos a ver unas gráficas aquí, dice que en el quinto mes de gestación, hasta después, hasta el nacimiento y posteriormente también, pero en otras aparece en el cuarto mes de gestación, otras en el quinto. Como les digo, pues para nosotros es importante es conocer que sí es en la hematopoiesis prenatal donde se inicia la formación de células en la médula. Ahí, como ya se forman las tres líneas, la roja, la blanca y la plaquetaria, pues entonces sabemos que es a partir de ahí. No es que después de que nace ya solo es la médula, no. Es dentro de está comprendido como dentro de la hematopoiesis prenatal. Miren lo que dice aquí, se producen las tres líneas celulares. La roja, que maduran hasta eritrocitos anucleados, como los conocemos, la blanca y la plaquetaria. El tipo de hemoglobina sigue siendo hemoglobina fetal, en su mayor proporción, el 90%, y sí se da inicio a la formación de hemoglobina del adulto, que es la hemoglobina A. ¿Qué más podemos encontrar? Y al nacer, pues la función hematopoyética en la médula, a pesar de que estamos hablando del periodo mieloide, pero de la etapa de la hematopoiesis prenatal, al nacer, pues la hematopoiesis, la función hematopoyética es al 100%. Y en la médula ósea. Esa es una de las gráficas que les mencionaba y que nos representan pues, de lo que hemos hablado en etapa prenatal o mesoblástica. Estamos aquí, meses de gestación, aquí está el nacimiento, y está bien ilustrado cómo se inicia la formación de células eritroblásticas en el saco vitelino, pero dejan de formarse y más o menos a este nivel de gestación comienza la formación de células en el hígado, donde dijimos ya se van formando líneas, células rojas, blancas y plaquetarias. Dijimos también que dentro de el periodo hepático, de la etapa prenatal, también hay una participación en la formación de células esplénicas del vaso. Pero como vemos acá,
sí también es corta la formación de células por parte del vaso. Y si es lo que les decía, por allá nos dicen en el quinto mes, en el cuarto mes, es donde se da inicio el periodo mieloide. Y aquí va en aumento, asciende. Prácticamente a este nivel, al nacimiento, casi es la médula ósea la que tiene función hematopoyética. Igual, ¿verdad? Aquí también son esquemas que nos ayudan mucho. El periodo embrionario, todo lo que es la hematopoiesis prenatal. Periodo embrionario, periodo hepático, periodo mieloide. Periodo embrionario, dice aquí, formación de células de la línea roja. En el periodo hepático, de la línea roja, blanca y plaquetaria. Y en el periodo mieloide, pues se continúa con la formación de las tres líneas. Y en la gráfica tenemos la etapa mesoblástica, la hepatoesplénica y la medular. La mesoblástica, pues hablamos del saco vitelino, medio nos acordamos qué es y dónde está y qué produce, que excreta prácticamente el saco vitelino, quiénes son las células que lo forman, ¿verdad? Luego, ¿dónde comienza la etapa hepatoesplénica? ¿Dónde termina? Y dónde da inicio, miren aquí, aparece como el cuarto, quinto mes de gestación, donde comienza a funcionar la etapa medular o mieloide, ¿verdad? Con las células formadas que son las tres líneas. Bueno, principal sitio de formación en la hematopoiesis postnatal o del adulto es la médula ósea y los ganglios linfáticos. Aquí es donde se forman las tres líneas celulares, roja, blanca y plaqueta. Por eso que en el programa de hematopoiesis, vamos a comenzar con hablar de la médula ósea. Después de hablar ya habiendo abordado lo de la médula ósea, entonces vamos a comenzar con las diferentes líneas de maduración. De la roja, que sería la eritropoiesis, de la blanca, que sería la leucopoiesis, y de la plaquetaria, que sería la megacariocytopoiesis. Y así nos vamos a ir. Bueno, otra diapositiva que aquí resume las dos, ¿verdad? La actividad hematopoyética prenatal y postnatal. Prenatal y postnatal. Entonces, igual, ¿verdad? Lo que ya hemos mencionado, la formación en el saco vitelino, ya sabemos de quiénes se forman en el hígado y en el vaso, y a partir de donde comienza o da inicio la formación, aquí está en el quinto, miren, es la formación de células en mieloides en la médula ósea, y se permanecen después del nacimiento en diferentes sitios, ¿verdad? Donde hay médula ósea roja. Ahí es donde vamos con la médula, ¿verdad? Huesos largos como el fémur, huesos planos como el esternón y huesos pequeños como son las vértebras, ¿verdad? En la prenatal. Bueno, también para reconocer el concepto, porque yo sé que todos, pues, y aún por el mismo nombre extramedular, ¿verdad? Hablar de la hematopoiesis extramedular, ¿qué significa? Su nombre lo indica, se lleva a cabo en sitios diferentes de la médula ósea, de acuerdo en órganos. Esto se da en órganos que durante la vida fetal tuvieron alguna función hematopoyética, como hemos hablado del hígado, del vaso, por allá mencionamos también el timo, y en órganos con sistema retículo endotelial.
Ahí es donde se forma. Entonces, ¿cuándo sucede? Bueno, cuando estamos en condiciones de estrés o cuando hay demanda de células sanguíneas por alguna situación patológica, por mencionar como el caso de las leucemias. A ver, yo me acuerdo que en fisiopatología, a ver, Dilma María, yo me acuerdo que en fisiopatología decíamos algo acerca de las células. ¿Qué decíamos? A ver, me voy a acordar. Decíamos, se preguntaba, ¿por qué razón? No voy a hacer así, sino que voy a decirle así, Dilma. Cuando hay una leucemia, a ver, ¿qué representa para usted la leucemia? ¿Qué representa en hematología? ¿Qué sabes de la leucemia? A ver, cuénteme. Dilma, Dilma María. A ver. A ver, Iván. Para mí una leucemia sería un aumento del número de leucocitos. Número de leucocitos. A ver, un poquito más de explicación, Iván. Número de leucocitos aumentado, disminuido. Aumentado, hay un mayor número de leucocitos Y serán leucocitos normales. anormales. Normal. ¿Y dónde, Iván, cree usted? Inmaduro. Inmaduro, exacto. Entonces, cómo cree usted que repercute esa proliferación, ese aumento de leucocitos anormales en la médula? ¿En qué va a repercutir con las otras líneas? ¿Van a estar normales los rojos, normales las plaquetas? Será en la formación de ellos. Será ahí, ¿no? ¿Mm? Le pedimos a Angie Michel que nos aclare. No. No, Lick, no va a ser normal de los glóbulos rojos y las plaquetas porque es como que si se frenara la producción de esas células por producir los linfocitos. ¿Linfocitos o leucocitos? Perdón, leucocitos. Perdón. Leucocitos. Entonces, las otras células, los glóbulos rojos y las plaquetas van a estar disminuidas. Disminuidas. Entonces, en el caso de los glóbulos rojos, a ver, Adriana Lisset, no, ¿verdad? No, Adriana Lisset. Sí, A ver, entonces, si me acaban de decir sus compañeros de que hay un aumento de los glóbulos blancos, sí. Anormales, sí. Que están disminuidas la producción de las otras células, sí. Entonces, en el caso de que estén disminuidos los glóbulos rojos, porque la proliferación de leucocitos es mayor y son malignos, ¿cómo se llama eso? La disminución de la producción de células rojas. ¿Cómo se llama? A ver. Camila. trombocitopenia. No, trombocitos son las plaquetas. Sí va a haber una anemia. Cuando son, acuérdense, de los glóbulos rojos, anemia. Como decía nuestra compañera, trombocitos, sí. También hay una disminución de las células. Están deprimidas esas células, la formación de esas células. Quiere decir que cuando un paciente tiene o padece de una leucemia, entonces también va a tener en los exámenes, en el análisis de laboratorio, que es lo que nosotros nos compete, vamos a ver resultados de glóbulos rojos disminuidos y todo lo que concierne a un y plaquetas también disminuidas. Hay una plaquetopenia y hay una anemia también, ¿verdad? Por la proliferación de células blancas
¿verdad?, anormales como sucede en las leucemias. Entonces, aquí dice, por alguna situación patológica como en las leucemias, eso significa, ¿verdad? Es entonces cuando eso sucede, cuando la médula no puede producir, entonces es cuando se complementa con una hematopoiesis extramedular. Hay otros, como dice acá, otros órganos que tuvieron participación en la formación de células, ¿verdad? En algún momento también ellos pueden reaccionar y también producir con tal de que suplir o reponer las células que no se han podido formar en la médula. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Licenciada, ¿Sí? cuando habla de demanda de células sanguíneas, también podría ser, ¿verdad? Por ejemplo, en una pérdida excesiva de sangre, como en un choque, por ejemplo, puede entrar o en una hemorragia, puede entrar la hematopoiesis extramedular. En ese caso, fíjese que las hemólisis por pérdida de sangre, no mucho, porque la médula está bien, ¿verdad? Ahí esa anemia por pérdida de sangre debe de tener una causa, ¿verdad? ¿Por qué se están hemolizando esos glóbulos rojos? ¿Verdad? Pero no por formación, si no es por forma, ahí van los reticulocitos, ¿verdad? Ahí va el recuento de reticulocitos, porque tienen que averiguar si la médula está funcionando, ¿verdad? En el caso de las insuficiencia renal, cuando hay daños en el riñón, los médicos lo que le van a dejar también es, le van a averiguar, le van a pedir que le haga un extendido de sangre periférica, ¿verdad? Para ver si hay células anormales, y también le van a dejar uno de reticulocitos, porque los reticulocitos en ese caso le van a estar diciendo, si los reticulocitos están bajos, quiere decir que la médula no le está funcionando, no le está formando células. Pero si están altos, quiere decir que sí, ¿verdad? Entonces no es por ahí el problema. Ahí es donde el laboratorio es tan importante, porque al médico le da mucha información para poder seguir y para seguir investigando, para seguir hasta terminar con un diagnóstico y darle lo que el paciente necesita, ¿verdad? Pero por eso es que el laboratorio es tan importante, y por eso es que es tan importante. A mí, como me gusta la hematología, yo digo que la hematología es importante, es que es la más importante de todas, aunque no me oigan los otros, ¿verdad, compañeros? Pero cómo no, por eso, por la información que aporta un hemograma, lo que le aporta un recuento de reticulocitos, las plaquetas, todo está relacionado. Entonces, así es, ¿verdad? Tienen que seguir solicitando análisis al laboratorio para poder llegar y poder definir, ¿verdad? Sí, en el caso que sea nuestro compañero, una pérdida de sangre, pues sí, puede ser porque se le rompió una arteria, una vena, pero la médula, quiero ver si la médula está mal o está funcionando bien, ¿verdad? Entonces ahí es donde la importancia del laboratorio. Bueno, jovencitos, sigamos. Bueno, entonces, lo que les decía, de que como curiosidades, los investigadores son muy importantes, si no, no hubiéramos llegado hasta acá, ¿verdad? Entonces, pues se han generado diferentes teorías de la formación de las células de la sangre en lo que es eso. Ahora hay más información sobre esto. Más sin embargo, ellos defendieron los investigadores que pues hemocitoblasto precursor era la más, ¿verdad? La que quedó más, por eso se los pongo en rojo.
Pero también hay otros que sostenían la teoría dualista, ¿verdad? Que estaba basada en el origen de dos células diferentes. Ellos decían que el mieloblasto, que ahora ustedes lo van a conocer, es el que da origen a las células blancas, y ellos decían que el mieloblasto daba origen a los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, y que los linfoblastos por su lado daban origen a los linfocitos, pero no mucho les pasó un tiempo y no mucho les cuadró, como dicen, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Surgieron otras. La trialista, esta decía que el hemocitoblasto mieloide daba origen a eritrocitos, granulocitos y plaquetas. A ver, yo le voy a preguntar a Iris, cuando hablamos de granulocitos, ¿a quiénes nos referimos? Iris, ¿está por ahí Iris? A los basófilos. Sí, ese, solo que no, tenía trabado el mouse y no podía activar el micrófono. Vale, démosle. A ver, Iris, por ahí alguien quería contestar también. Ah, sí, así escuché, los glóbulos blancos que tienen gránulos, como los basófilos. Ajá. Ajá. Solo los basófilos, Iris. Los eosinófilos también. Ay, ¿quiénes más? Solo ellos. Los neutrófilos. Ah, no sé. Está enojado el perrito. Ay, sí, perdón, es que fíjese que tengo aquí problemas con la compu y no puedo desactivar el audio, pero voy a ver cómo soluciona eso, perdón por el ruido. Bueno, no hay problema, pero sí es correcto. Y ellos dijeron también, ¿verdad? Que como era una, que era el hemocitoblasto el que daba origen a los tres. No, pero solo los polimorfonucleares, solo los granulocitos nada más. Que el monoblasto decía daba origen al monocito y que el linfoblasto al linfocito. Pero también siguieron estudiando, encontraron la teoría polifilética, que fue la menos aceptada, porque aquí ellos decían y sostenían que para cada célula había una célula madre precursora. Y el fin, también a la otra, que era la mixta, ¿verdad? Que hacían una mezcla entre la monofilética, que con casos normales, decía, y la polifilética en estados patológicos. Solo ellos sabían porque pasaban discutiendo, les quedaba tiempo para discutir, pero tampoco, ¿verdad? No se quedaron con eso. Sin embargo, sí, la que se conoce y pues más bastante aceptada hasta el momento es la teoría de la unidad formadora de colonias, como vemos acá. Esta es la que, por eso estaba en rojo ahí al inicio, que sí es la teoría monofilética de Ferrat. ¿Qué es lo que dice? Aquí con este esquema, bastante así lo vamos a ir desarrollando, como decíamos, de cada una de las líneas. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que la formación de las células de la sangre se inicia tempranamente en el embrión humano en el saco vitelino, ¿de acuerdo? En el hígado y en menor grado en el vaso. Después del nacimiento, todas las células, excepto los linfocitos, se originan en médula ósea a partir de células totipotenciales o pluripotenciales, ¿verdad? Que se van diferenciando. Miren acá, ustedes van a conocer cómo se llaman todos estos que están aquí guardados en esta flecha, que se van diferenciando y madurando hasta llegar a ser una célula funcional, como son las células maduras que nosotros conocemos, que son estas de acá. Entonces, con esta nos quedamos. ¿Cuál es la teoría actualmente aceptada? La teoría de la unidad formadora de colonias. Esta es la unidad formadora de colonias.
células totipotenciales, pluripotenciales, célula madre, hemocitoblasto, ¿verdad? Todo eso es ella. Esta célula madre, por divisiones, una se va para la médula, como dijimos que las células, todas estas células en la hematopoiesis prenatal se forma en la médula ósea, entonces una se va para la médula y la otra se va para que se formen los linfocitos. Ahí vieron en inmunología, ¿verdad? Les hablaron de los linfoblastos, el prolinfoblasto, el linfoblasto y toda la línea de maduración hasta que llegan a ser células T, células B, las células B que dan los plasmocitos y así. Pero nosotros trabajamos con las células que se forman en la médula ósea. Entonces, cada una de ellas va teniendo su diferenciación y su maduración. Los precursores, el precursor de los monocitos, ¿cómo se llama? De las plaquetas es el megacardioblasto. El de los eritrocitos, ¿dónde están aquí los eritos? Aquí. Sería el eritroblasto, el proeritroblasto. Y así van a tener células precursoras para cada una de ellas, como vemos acá, que van a dar origen a los monocitos, a los granulocitos, a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Y por otra parte, pues se forman los linfocitos. ¿Preguntas, jovencitos? ¿Jóvenes? No, licenciada. No, ¿verdad? Todo bien. A ver, qué bueno. Todo bien, Lick. ¿Está bien? ¿Todo bien? Está clarito, cualquier consulta ya saben, ¿verdad? Permítanme, que vamos a seguir. Y aquí, jovencitos, realmente en una forma bien sencilla, pues sí, vamos cada vez entrando más en lo que es la materia de la hematopoiesis. Que sí, van a comenzar pues ya en las próximas clases, como les digo, ya con médula ósea y el laboratorio número 2, entonces ahí podamos hablar más todavía acerca de la hematopoiesis. Es tan importante conocerlo, ¿verdad? Entonces, jovencitos, preguntas, dudas que tengan, ¿o está bien? ¿Jóvenes? Claro. Bueno, entonces, pues, aquí, vamos a vernos. Ajá. Estamos todos completos, aquí veo, ¿verdad? A todos. Estamos jóvenes, a ver, Enrique tiene que darles alguna información a los compañeros. Muy bien. Cualquier cosa, estamos a la orden y nos vemos entonces con mi grupo 3, ¿verdad? Y ya saben quiénes forman el grupo 3, el grupo 2 y el grupo 1.